Que la gracia y la paz del Eterno sea con todos. Amén. Y hoy vamos a dar un tema que lleva por título La empatía que Dios aprueba. La empatía que Dios aprueba. Y cierto día, un niño relata la historia de su papá. Ese niño, cuando creció, él siempre recordaba esta historia, porque fue algo que nunca pudo olvidar. A él se le olvidaron muchas palabras y muchas cosas que acontecieron en su vida, pero este episodio de su vida quedó plasmado o grabado para siempre. Y fue un día en el cual su madre, que también trabajaba, porque la situación era muy difícil en su casa, y ella llegó cansada, extenuada para la hora de la cena, y el papá también estaba cansado, y aquella madre empezó a preparar el alimento. Empezó entonces, hizo unas tostadas de pan, hizo ensalada de frutas y también sirvió el desayuno con jalea. Pero cuando hizo las tostadas, lastimosamente aquellas tostadas se le quemaron. Aquellas tostadas, cuando las sirve, estaban negritas porque el pan se le había pasado. Y el niño estaba esperando que el padre dijera algo, aunque sea algo, pues para decir, oye, esto no está bien, estas tostadas no las podemos comer o algo así. Pero para sorpresa del niño, él vio al papá que miró enamorado a su mamá, una mirada de amor que tenía para con aquella señora, y le sonrió y empezó a comer con tanta alegría, la tomó de la mano y el niño esperaba que dijera algo, pero el papá no dijo nada. Así que entonces él escuchó a su madre que se disculpaba por las tostadas y le pregunta a su padre si realmente le había gustado aquellas tostadas porque lo comía con tanta alegría, con tanto amor. A lo que el padre tomó al hijo en sus brazos y le dijo las siguientes palabras: hijo, tu madre hoy tuvo un día muy pesado, muy difícil. Ella llegó cansada, ella casi no tenía fuerzas para hacer nada, pero lo dio todo por amor. Así que yo no miré las tostadas que hizo que estaban quemadas, yo miré el gesto de amor. Y justamente esto es lo que es la empatía, el ponerse en lugar de otros y mirar a las demás personas desde el prisma del amor. Y cuando el padre le explica a su hijo lo siguiente, dice: he aprendido a través de los años que saber aceptar las fallas ajenas y minimizar diferencias es una de las llaves más importantes para crear relaciones saludables y duraderas. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Que nosotros no sabemos sentir empatía. Este es un grave problema y justamente la Biblia lo dice claramente. Y vamos a ver, vamos a buscar en Segunda de Timoteo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, noten algo interesante y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Noten lo que dice aquí en el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, ¿qué pecado tiene amarse a uno mismo? Cuando la Biblia dice en los 10 mandamientos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo gran mandamiento que dice la Biblia. En este mandamiento se resume la segunda tabla de la ley. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que fue lo que Cristo le enseñó también a los discípulos. Pero ¿cuál es el pecado de amarse a uno mismo? Amarse a uno mismo no tiene ningún pecado en sí. El problema es que cuando tú te amas a ti mismo, pero no amas a tu prójimo, porque el mandamiento es claro, dice, amarás a quién, a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos amamos a nosotros mismos y no amamos al prójimo, no enfocamos las cosas poniéndonos en el lugar del prójimo. Y eso es lo que es la falta de empatía.
La Biblia entonces condena la falta de empatía. Empatía es una palabra técnica. ¿Y qué significa la palabra empatía en la Biblia? ¿O qué significa cuando nosotros hablamos de empatía? La palabra empatía viene de la palabra griega empatheia o empatheia, que significa emocionado. Amén. ¿Cómo comió aquel hombre aquellas tostadas quemadas, negras, feas, quemaditas? Las comió emocionado. ¿Por qué? Porque se puso en lugar de ¿quién? De su esposa. Él comprendió, él no vio el hecho en sí, él vio lo que ella dio por amor, aunque no le salió como ella quería porque estaba cansada. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que mirar también con amor a nuestro prójimo. En el diccionario de la Real Academia Española define el sentido de la palabra empatía como el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional. Note que la Real Academia Española lo define como uno de los requisitos importantísimos de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos lleva a analizar a las personas. ¿Cómo tú puedes analizar a otra persona si no te pones en su lugar? Si tú no te colocas en los zapatos de otra persona, si no sabes lo que siente, ¿cómo tú vas a sentir amor por un indigente en la calle? Cuando tú ves sus trapos tirados en la calle, si tú no sabes lo que es estar viviendo sin una casa y debajo de un puente. ¿Cómo vas a sentir amor por un hijo de una madre que está sufriendo por X o Y motivo? Como mi abuela sufría por mi tío Irving, porque él tenía problemas de drogadicción. Pero gracias a Dios, Dios hizo el milagro. Nadie entendía el sentimiento de mi abuela, solamente ella. Y nosotros también. Yo sufrí con ella porque yo veía la situación que ella pasaba. Nosotros tenemos que aprender a sentir empatía. Los problemas de la iglesia es porque nos amamos tanto a nosotros mismos que nos colocamos también a veces en lugar de víctimas, hermanos. Y nosotros no debiéramos vernos en lugar de víctimas. Precisamente tenemos que sentir empatía por los demás y ver que cada cosa tiene un propósito, porque en Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, dice el Señor en su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Hemos sido llamados con ese propósito. Dios tiene un propósito para cada cosa. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él lo pudo haber visto con otros ojos, pero él sintió empatía y él comprendió y miró las cosas desde una perspectiva celestial. Y cuando sus hermanos le dijeron, no tomes represalia contra nosotros, él les dijo, ustedes me quisieron hacer un gran mal, pero Dios lo convirtió en una bendición para el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de José, Dios lo utilizó para dar alimento a muchas personas. Cuando a ti te pasa algo, no lo mires desde el aspecto negativo. Tienes que mirarte a ti y enfocarte desde el propósito y la perspectiva divina. Y tenemos que entonces sentir esa empatía. Note lo que sigue explicando acerca de la empatía. Es la capacidad de entender los sentimientos y las emociones de una persona, incluso cuando lo está pasando mal. Tenemos que aprender a comprender o entender los sentimientos y las emociones de una persona. ¿Por qué yo no entiendo a los demás? ¿Por qué yo busco ser entendido muchas veces cuando yo debería buscar entender a las demás personas? Uno de los grandes psicoterapeutas, un doctor especialista en terapia para personas con problemas de estrés, de los nervios, con problemas mentales, dijo algo muy interesante. La mejor manera, es el doctor Menninger, la mejor manera de que tú puedas ser sanado de tus problemas es de ayudar a otras personas. Para ir a ayudar a otra persona tienes que sentir empatía por ellos. Tienes que empezar a sentir amor por las demás personas. Así que es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona, incluso cuando la está pasando mal. Vamos a ver las características de una persona empática. Voy a hablar
de las características y luego vamos a ir desarrollando con la Biblia estas características. Las características de una persona empática son las siguientes. Número uno, sienten lo que la otra persona siente. Amén. Cuando tú sientes empatía, tú sientes lo que otra persona siente. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sintió lo mismo por nosotros. Eso lo dice Filipenses en el capítulo 2. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Versículo 3. Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué significa esto? Empatía. Cuando tú empiezas a mirar por los demás, cuando tú empiezas a ponerte en los zapatos de los demás, cuando tú empiezas a sentir lo que sienten los demás, empiezas a madurar y a desarrollar la inteligencia emocional. Número 2, a las personas que son empáticas les gusta escuchar y siempre analizan el por qué. Cuando usted aprende a escuchar a otras personas, esto es importante. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago, todo hombre, vamos a leer Santiago en el capítulo 1, y vamos a leer entonces el Santiago. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Hay que recibir esta palabra y sin malicia. Y dice aquí también, esta carta, en el capítulo 1, y dice así entonces, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. ¿Ok? Así que entonces tenemos que mirar a la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, como dice la palabra del Señor. También hay otra cita en la Biblia que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, en el versículo 19, Santiago 1:19. Tenemos que ser prontos para ¿qué? Para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. De esta manera nosotros podemos sentir empatía por los demás cuando aprendemos a escuchar a los demás. Y en esto se basa la ley de Dios. Miramos atentamente en ese espejo, nos vemos a nosotros, nos comparamos con Cristo que nos escucha nuestras oraciones y nosotros aprendemos entonces a escuchar a los demás. Número 3, las personas empáticas no son extremistas. ¿Qué significa que no son extremistas? Buscan respuestas intermediarias. ¿Qué es eso? Cuando hay un problema entre varias personas, hay personas que se cierran. Yo me cierro en mi punto de vista y el otro se cierra en su punto de vista. Y de ahí no hay reconciliación. Pero una persona empática busca el punto intermedio. Amén. El punto intermedio es el punto donde vamos a hacer las paces. Cuando buscamos ese punto, vamos a hacer las paces mutuamente. Número 4. La persona que es empática es respetuosa y es tolerante. Es tolerante. ¿Qué significa ser tolerante? Vamos a leer entonces la cita de Colosenses en el capítulo 3. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Qué es tolerar? Tolerar es soportar algo aun cuando tú no estés de acuerdo. ¿Cuántas cosas uno tiene que soportar?
Si Cristo te soportó a ti, si Cristo me soportó a mí, todavía me sigue soportando, porque yo no puedo soportar a otras personas. Cuando Cristo dice en su palabra, si de gracia habéis recibido, en otras palabras, si yo te he soportado, dad de gracia significa soporta a los demás. Amén. Si yo he sido empático contigo, sé empático con los demás. Si yo he sido bueno contigo, sé bueno con los demás. Si yo he sido perdonador contigo, dice el Señor, tú debes ser perdonador con los demás. Si yo te trato con un amor invariable, si yo no cambio contigo, tu amor debe ser incondicional como lo es mi amor. Porque la persona empática tiene un amor incondicional también. Son respetuosos y tolerantes. Por eso dice aquí, soportando, la Biblia, versículo 13, Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos llama a soportarnos. Una persona empática como Cristo es empático, aprende también a soportar a los demás. Se coloca en lugar de los demás. No piensa tanto en sí mismo, piensa en las demás personas. Pensar en uno mismo es ser egoísta. Cuando pensamos en nuestra propia comodidad, cuando pensamos en nosotros mismos y nos sentimos de una forma que nos han hecho daño, entonces estamos tomando una actitud egoísta. A Cristo también lo hirieron, lo insultaron, lo golpearon, pero él seguía amando y decía desde la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cristo perdonó a sus verdugos. Nosotros también tenemos que perdonar a nuestros verdugos, a las personas que son severas con nosotros, a las personas que han sido duras con nosotros, a los que nos han criticado o que han hablado severamente en contra de nosotros. Es precisamente lo que hizo el Señor. Número 5. Las personas empáticas entienden la comunicación no verbal. Amén. En una comunicación no verbal usted puede ver una persona con una cara de cansancio. Usted lo ve cansado, usted sabe que está cansado, pues. Y sabe que no es el momento de abordarle con un problema porque está cansado. O que llega acalorado, sofocado del trabajo y de repente hay una persona, el cónyuge en la casa, que lo recibe y en vez de esperar un poquito, empieza a abordarlo con situaciones muy difíciles, cosas difíciles, y la persona acalorada que hace estalla porque lo abordaron en el momento que no era el momento adecuado. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros abordar a una persona en el momento adecuado? Por eso la empatía, cuando nosotros comprendemos la comunicación no verbal, entendemos cómo se siente la persona y empezamos a comprender a los demás. Y ese es un don espiritual que Dios te da para entender. Eso es lo que se le llama la Biblia el discernimiento de espíritu. Tú no puedes tener discernimiento de espíritu si no tienes empatía por las demás personas. Para que yo tenga empatía, yo debo tener discernimiento de espíritu. Número 6, algo muy importante. Una persona empática cree en la bondad de los demás. Por muy mala que sea una persona, siempre tiene un lado bueno. Amén. Siempre tiene un lado bueno. Y esto es muy importante. Un día un pastor fue a predicar en una cárcel y había un asesino que había matado mucha gente y le decían el barbero porque él era barbero, pero como se le metía el diablo, agarraba la cuchilla con la cual le afeitaba y le degollaba a la persona y lo mataba. Y nadie confiaba en él para que le cortara el cabello. Pero un día llegó el pastor y le habló del evangelio de Cristo y aquel hombre se convirtió y nadie se atrevía, y el pastor dijo, yo quiero que tú me cortes el cabello. Pero dice, pero pastor, ¿usted se atreve a que yo le corte el cabello? ¿Usted no sabe mi historia, pastor? Dice, no importa, yo voy a confiar de que tú me cortes el cabello aquí en la casa.
El pastor se sienta en la silla del barbero y de repente siente un líquido cálido que va corriendo por el cuello de él. ¿Saben qué era? Eran las lágrimas del barbero. El barbero llorando decía, nunca nadie aquí en este lugar había confiado en mí. Si tú le dices a una persona, tú eres mala, tú eres mala, tú eres mala, la persona va a ser mala, va a reaccionar mal. Pero si tú le hablas a una persona y le dices, tú puedes cambiar, Cristo te está transformando, Cristo puede hacer de ti una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tú le das ese voto de confianza a la persona. Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas en esa persona, puede transformarle, porque tú has tomado la decisión de creer en la bondad de esa persona. Cuando te hablan mal de otra persona, dale el beneficio de la duda. Amén. Tenemos que pensar en el beneficio de la duda. La profeta dice en su escrito en el Ministerio de Curación que parte de la salud mental es quitar de nosotros las malas sospechas de otras personas. Cuando tú empiezas a sospechar y a pensar mal de otra persona, tú nunca estás en paz con tu conciencia. Nunca puedes ser feliz. Tenemos que aprender también a darle ese voto de confianza, a creer en la bondad de los demás. Esto es empatía también. Número 7. La persona empática puede tener un estilo de comunicación pasivo. Amén. Una persona empática habla pasivamente. ¿Qué significa esto? Que la forma de hablar no es agresiva. La forma de hablar de una persona empática es una forma que siempre se le siente esa paz en su corazón. Amén. Y es una persona como Bernabé y nunca grita. La Biblia nos muestra a un Bernabé. A Bernabé se le llamaba Bernabé porque su nombre significa hijo de consolación. Y Bernabé era una persona empática. Cuando todos dudaban de Saulo de Tarso, que era el asesino de la iglesia, él lo trajo y lo presentó y le dijo, este hombre ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y él fue el que cambió las cosas porque fue un hombre empático. Hermanos y hermanas, tenemos que cambiar la actitud de la iglesia. Si todavía no has aprendido a tener empatía es porque todavía no hay una inteligencia emocional. Todavía falta madurez emocional entre los hermanos y hermanas en Cristo. Note también otra característica de una persona empática. Número 8, la característica número 8, hablan con cuidado. ¿Para qué? Para no dañar a los demás. ¿Qué significa eso? Una persona empática no acostumbra a hablar mal de personas ausentes. Este es un problema serio, hablar mal de personas ausentes. ¿Por qué? Porque la persona empática, yo me pongo en lugar de esa persona. Si yo me pongo en lugar de esa otra persona, la pregunta es, ¿te gustaría que otra persona hablara de ti a tus espaldas? ¿Te gustaría eso? Por eso, si a ti no te gusta y te pones en lugar de la otra persona, tú no lo vas a hacer. No vas a hablar mal de otra persona cuando no está presente. Y eso es precisamente la murmuración. Parte de la murmuración de lo que dice la Biblia. Hablar mal de otros a espaldas cuando está presente. Si a uno no le gusta eso, uno preferiría mejor que la persona viniera directo donde mí y que me hablara. A mí me ha gustado mucho, hermanos, un hermano de Inglaterra que conoce al pastor Adalicio Fontes. Dice que ese pastor no acostumbra a hablar mal de nadie. Pero dice que cuando ya él ve que alguien está en algún error, ese pastor es el director del Departamento de Familia a nivel mundial. Y el pastor Adalicio Fontes, cuando él llega a la persona, él la analiza, la estudia. Tiene esa cualidad de la empatía. Y cuando llega ese pastor y te habla acerca del defecto que tú tienes, te lo dice a ti personalmente y de tal manera, dice el hermano, que te hace llorar, hace cambiar tu actitud. ¿Cuántos quisiéramos tener esa característica tan bonita? De no hablar de otra persona, sino ir directamente
y ayudarle a cambiar, porque yo me voy a poner en lugar de esa persona y yo no quiero que esa persona sea herida. No le voy a hacer a esa persona lo que a mí no me gustaría que me hiciera. Y esta es la Biblia, la ley y los profetas. Consiste en no hacerle a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti y hacerle a otros lo que tú quieres que a ti te hagan. Número 9, la persona empática entiende que cada persona es diferente y saben tratar a cada persona de acuerdo a las circunstancias. Miren a Cristo. Cristo, el mismo trato que le dio a Zaqueo, no fue el trato que le dio a la mujer samaritana. Y el mismo trato que le dio a la mujer samaritana, no fue el mismo trato que le dio a Nicodemo. Y así sucesivamente, el Señor Jesús sabía sentir empatía y Él conocía los corazones. Tenemos que pedirle a Dios mucho amor, mucha sabiduría y que nos ayude a ser empáticos con las demás personas. Quiero terminar este tema. Vamos a terminar ya con la última parte acerca de la empatía. Y una persona empática siempre busca la reconciliación. Amén. La persona empática siempre busca la reconciliación. Vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, vamos a buscar Colosenses en el capítulo 2 y dice, en el versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Note que el Señor nos perdona y también dice que nos reconcilió con el Padre Celestial. Vamos a leer 2 Corintios, el capítulo 5. Habla del ministerio de la reconciliación, porque es el ministerio de la empatía de Cristo por cada uno de nosotros. 2 Corintios, en el capítulo 5, dice el Señor en su palabra en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? El mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice la palabra del Señor. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios entonces nos dio la palabra de la reconciliación. Y me gusta mucho una ilustración acerca de la empatía y la reconciliación. Y cuenta una historia de un hombre de Inglaterra que tenía un hijo, lo habían criado porque era el único hijo que tenía, y era mimado este hijo. Lo complacían, pero tanto fue que lo complacieron en todo lo que él quería, que lo arruinaron. Se volvió caprichoso, un hijo mimado. Y fue tan insoportable que cuando creció, ya era un hombre, un joven. Este joven ya pasaba ya la mayoría de edad, se volvió tan insoportable y un día discutió con su papá, que su papá tuvo que decirle, mira, ¿sabes algo? Si tú sigues así, mejor vete de aquí de la casa. El papá lo echó y la mamá estaba llorando por su hijo. Y aquella madre lloraba y le decía, no haga eso. Pero el papá estaba ya tan resuelto que lo echó de la casa. Aquel hijo dijo, me voy y nunca más volveré a no ser que tú me llames para que yo regrese a este lugar. El hijo se fue. Y la madre entonces, cuando pasa el tiempo, la madre, ella quería que el hijo regresara. Aquella madre le escribía carta, hijo mío, vuelve a casa, vuelve a casa. Pero él le decía, yo no voy a regresar a menos que mi papá me lo pida. Si mi papá me dice, regresa, hijo, regresa a casa, yo voy a regresar. De menos no voy a regresar porque nosotros discutimos y no quiero regresar. La cosa es que pasó el tiempo y aquella mujer se enfermó. Una terrible enfermedad que fue desahuciada por los médicos.
de cáncer. Y aquella mujer entonces, con dolor, le dice al marido, por favor, llama a mi hijo. Yo quiero que él regrese antes de que yo muera. Quiero de que él venga aquí a este lugar. Y el hombre no quería. Pero cuando ya el médico le dice, tiene poco tiempo de vida, te queda menos de un mes. Aquel hombre llamó a su esposa y le dijo, mi amor, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cuál es tu último deseo? Y ella dice, yo quiero que tú me llames a mí. Quiero que lo traigas. Y el hombre, ya cediendo a la petición de la esposa, llama al hijo, pero todavía no estaba convencido en su corazón. Todavía no estaba preparado para reconciliarse con su hijo. Cuando el hijo llega al hospital donde estaba la madre muriéndose, abre la puerta, el padre vio cuando el hijo abre la puerta, entra, y el padre lo vio, y ¿saben qué hizo? No le habló. Se quitó del lugar donde estaba para no saludar al hijo, se paró y se colocó en la esquina de aquel cuarto de hospital. Y la madre, llorando, agarra al hijo y lo abraza. Y ya estaba agonizando, ya casi ya por morirse. Y en ese momento llama al esposo, no podía ni hablar, le hace seña. Y el esposo vio que la esposa estaba agonizando, que ya se estaba muriendo. Le agarra la mano al hijo, ya no podía hablar porque ya no tenía fuerzas para hablar. Le agarra la mano al esposo y los trata de unir a los dos. Y en lo que ella trata de unirlos, exhaló el último suspiro y murió. Cuando el padre vio a su esposa que había muerto y miró a su hijo, no pudo aguantar más y rompió en lágrimas. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que una persona muera para reconciliarnos? ¿Por qué tenemos que dejar que el orgullo reine sobre nosotros para una reconciliación? Así como esa madre murió para reconciliar a su esposo con su hijo, Cristo también murió por nosotros para reconciliarnos con el cielo y reconciliarnos a nosotros como hermanos. Dios nos llama al ministerio de la reconciliación. Debemos sentir esa empatía por los demás. Debemos ser perdonadores. Debemos tener ese amor de Cristo. La vida es tan corta. No sabemos en qué momento nos toque morir. Por eso, debiéramos vivir cada día intensamente como si ahora fuese el último momento de tu vida. Si tienes que reconciliarte con alguien, como dice la palabra, si tú vas a presentar tu oración ante Dios y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con él. Pero no una reconciliación en apariencia. La reconciliación debe ser una reconciliación verdadera. Permitir que Cristo Jesús transforme el corazón. No esperar a que la persona muera, que ya es muy tarde. Tenemos que amarnos, mis queridos hermanos. Y a la persona se le ama en vida. Tenemos que aprender a soportarnos y a tolerarnos, a sentir empatía por los demás, porque esta es la empatía que le agrada a Dios. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, pon en mi corazón ese verdadero amor y esa empatía por mi prójimo? Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Amén.